Se acaba de publicar el informe trimestral del Banco de Pagos Internacionales, el llamado Banco de Basilea, en el que vemos la evolución del comercio de divisas internacionales en los últimos meses. Y la verdad es que se producen algunos resultados sorprendentes, o curiosos por lo menos. Vemos cómo pierde peso el dólar en el intercambio de divisas internacionales, pero no se produce esa pérdida de peso a costa de las monedas tradicionales. No son el yen, la libra esterlina, las monedas que más peso han ganado en los últimos trimestres, sino más bien monedas de países emergentes o de economías que podríamos asociar al ciclo de las materias primas, al ciclo de commodities. Son fundamentalmente las monedas australianas, la canadiense, también Corea, incluso Brasil, las que aumentan su peso, por supuesto China, evidentemente, las que aumentan su peso significativo, de manera casi, yo diría que significativa, en el comercio internacional de divisas. Eso se debe, yo creo, a dos factores muy importantes, y los dos de carácter estructural. No es una consecuencia de la crisis, sino que sucede en paralelo a la crisis. La primera característica, el primer factor explicativo es el auge de estas economías. A medida que la economía mundial se ha globalizado, a medida que estas economías se insertan en la economía internacional, que hay más flujo de bienes y servicios, también se produce obviamente mayor flujo de las monedas de esas economías. Pero eso solo explicaría una parte del incremento que se está produciendo en la cotización de estas divisas. Lo otro tiene que ver directamente con una expectativa de apreciación a medio plazo de estas monedas y por tanto de estas economías. En la medida en que el crecimiento económico mundial es cada vez más dependiente de países llamados emergentes o de países productores de materias primas, curiosamente en el caso de Canadá-Australia, a medida en que la actividad económica se desplaza hacia otras zonas fuera del llamado Atlántico Norte, esas monedas, las monedas de esas economías se convierten también en monedas más cotizadas. Hay más oportunidades de negocio. En paralelo, eso tiene que ver con que estos países han mejorado su régimen institucional y el mercado de divisas en sentido estricto. Son normalmente divisas convertibles, en los que los costes de entrada y salida a la divisa son bajos, que es uno de los factores fundamentales para poder comerciar con divisas, para poder hacer un intercambio de divisas. Obviamente los costes de entrada y salida no pueden ser muy altos porque desaparecería cualquier expectativa de ganancia. Tiene que ver, por lo tanto, no solo con el crecimiento económico, sino con el desarrollo institucional de estos países. Este es un fenómeno, el peso creciente que las divisas de economías emergentes, de economías productoras de materias primas, el peso creciente que estas divisas tienen en el comercio internacional de divisas, en el intercambio de divisas, como digo, es un factor estructural que permanecerá más allá de la crisis, porque tiene que ver con el desplazamiento de la actividad económica, productiva y de consumo hacia estas áreas del mundo.